en la parte de acreedores a corto plazo, la parte corriente, la de un ejercicio de explotación, ¿no? Que suele ser un año. Tenemos las siguientes partidas. Tenemos una partida que es el pasivo sin coste explícito. Esta es la financiación que todos aquellos acreedores operativos, como puedan ser proveedores, como puedan ser trabajadores, administraciones públicas, acreedores de servicios, nos financian respecto a las compras o gastos que hacemos con ellos. Pues, por ejemplo, tardamos en pagar 90 días a un proveedor, pagamos las nóminas a 30 días, etcétera, etcétera. Este por eso aparece sin coste explícito, porque en principio no tiene un coste visible de intereses, ¿no? Como puede ser el tema del banco, de los préstamos. Y luego tenemos aquí esta parte que normalmente es constante, que es la parte del préstamo financiero que hemos comentado antes, este que está aquí en el largo plazo, que se va devengando cada vez que pasa el tiempo, ¿no? Y se debe ya durante el propio año. Pero en el fondo esto sería la suma, este importe de aquí, que suma 713.000, es la deuda bancaria de préstamos, ¿no? Que yo tengo para financiar lo que hemos visto antes como activo fijo, y ya veremos que alguna cosa más. ¿Qué más tenemos? De la misma manera que tenemos aquí una partida llamada posición de exceso de tesorería o de colocación de tesorería, que vamos a darle una importancia de color, ¿no? Que es esta de aquí. Tenemos un pasivo como cuenta de crédito, que también le vamos a dar ese color, que al final nos va a decir, oye, pues mira, igual que cuando yo tengo aquí excesos de caja, en esta parte de aquí, excesos de caja, también puedo tener necesidades, ¿no? En este caso se ve muy claro en el año 2022. En el año 2022 no tengo excesos de caja, pero tengo una necesidad de tesorería de 484.000. En el 2023 vemos cosas que nos pueden llevar a no entenderlo, ¿no? Que es, oye, resulta que tengo excesos de caja de 3.069.000 euros y tengo también un exceso de financiación, ¿no? O una necesidad, en teoría, una necesidad de cuenta de crédito de 1.900.000, ¿no? Y esto es lo que se va a resolver junto con otro detalle de proveedores en nuestro balance de situación financiero. ¿Por qué? Porque esto confunde y necesitamos saber exactamente en cada momento, en este caso son los años, qué necesidad tenemos real de tesorería para poder tirar de una cuenta de crédito o qué excedente real tenemos de caja. Y esto nos confunde porque si os dais cuenta en el 2023, 24, 25, etcétera, tenemos por un lado exceso de tesorería, 3 millones en una caja, ¿no? En un depósito, pero tenemos también una disposición, estamos disponiendo de cuenta de crédito. ¿Tiene sentido? No financieramente. Es decir, yo realmente tendría que pensar, oye, con estos 3 millones, ¿por qué no cancelo este 1.997.000? Con estos 5 millones, ¿por qué no cancelo estos 3.019.000? Y eso es lo que tenemos que hacer. Esto, quizá no con estos números tan grandes, ¿no? Pero suele ser habitual porque el perfil europeo del inversor en Estados Unidos no se ve tanto. Necesita tener la seguridad de tener caja disponible y muchas veces se tiene caja ociosa y se está disponiendo de crédito. ¿Cuál sería la posición neta real sin tener en cuenta esta tesorería de seguridad, ¿no? Que ya con esto, si lo hemos calculado bien y lo veremos más adelante, tenemos que tener resuelto nuestro problema de momentos en los que puede haber algún pico de caja que necesitemos cubrir, ¿no? Y eso ya lo tenemos aquí inmovilizado, lo tenemos paralizado, produciendo cero. Por lo tanto, esto no debería de existir. Pero veréis muchas empresas que existen. La posición neta, la real, nos la vamos a encontrar de la siguiente manera. Es decir, oye, si yo tengo esta caja, en este caso cero, y esta deuda, veo que la posición neta es una deuda. Tengo cero, tengo 484 de caja, la posición neta de tesorería es de menos 484. Recordad que en paréntesis implica número negativo, ¿no? Y si yo arrastro esto, la posición real neta de mi empresa significa que el primer año sí que necesito esta cuenta de crédito, no tengo excedentes, pero el segundo lo que realmente tengo es un excedente de caja de 1.071.880 euros. Es decir, este dinero, después de atender, ¿no? O de cubrir esto. Y esto es interesante porque si yo estoy pagando de una cuenta de crédito un 4%, un 3% y me están dando un 1, estoy perdiendo pues un 3 menos un 1, un 2%, ¿no? De ese importe. Entonces es muy importante gestionar bien eso. Y más importante que eso es entender cuál es la cifra real de necesidad de tesorería en el año, a final de año, esto se puede hacer mensual, etcétera, o el excedente de caja que yo tengo, ¿no? Y aquí sí
que veo que en el 2022 voy a necesitar casi medio millón de euros para poder atender lo que yo he previsto que voy a hacer con mi negocio. Recuerdo que estamos en el final, ¿no? Hay que llegar aquí, pero para llegar aquí vamos a pasar luego por los presupuestos y cómo se monta toda esta información, ¿de acuerdo? Creo que ver esto es muy importante porque así vamos a entender cuando vayamos haciendo las cosas porque algunas de las cifras que no aparecen aquí en este balance aparecen en nuestros presupuestos. Y esta será una, seguramente nos la encontraremos por ahí. Bueno, esta sería el año 2023, 24 y 25, ya tengo tesorería, pero no 4 millones, sino en realidad un excedente de 1.600.000. Esto se puede repartir en dividendos, se puede hacer algún tipo de inversión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, para eso lo que vamos a hacer es transformar este balance contable en un balance financiero que va a limpiar todas estas, digamos, informaciones que están ocultas, ¿no? Nos va a dejar esto mucho más visible. El balance financiero también tiene su activo y su pasivo. Tiene el activo fijo que en principio no va a cambiar. Si os dais cuenta, el activo fijo es todo aquello que es operativo. En lo financiero tenemos 0, por lo tanto, si no, lo hubiéramos quitado. Pero esto lo necesito para mi negocio. El inmaterial, el material lo necesito para mi negocio. El gasto, ¿no?, que se va desgastando, evidentemente es un gasto que corresponde a mi negocio, pues ese total de este activo fijo es totalmente necesario y si os dais cuenta coincide con el activo del balance contable, del fijo. En el activo circulante o corriente, aquí veis que el total va a ser diferente, de hecho aquí esto se llama NOF, ni siquiera se llama activo circulante, porque vamos a hacer una cosa, vamos a quitar esta posición de tesorería, la vamos a sacar y solo vamos a dejar aquellos activos y también veremos que aquellos pasivos con signo negativo que son operativos y necesarios para mi negocio. ¿La tesorería es necesaria para mi negocio? La de seguridad, sí, la que yo creo que tengo que tener en mi empresa para atender cualquier problema, sí. Incluso si tuviésemos una tienda de ropa, la tesorería, ¿no?, de los cambios de todas mis tiendas, sí, pero no cualquier beneficio generado en caja se tiene que quedar en la empresa. ¿De acuerdo? Porque eso nos va a confundir y además eso se puede invertir en activos que generen más rentabilidad, ¿no?, si no queremos invertirlo en esta empresa porque no queremos crecer más. Se puede repartir como dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hacemos es, vemos qué partidas son realmente operativas de este activo y, ojo, también del pasivo. Así que empezamos. ¿Las existencias son operativas? Por supuesto que lo son, se mantiene esa cifra. ¿El cliente es operativo? Por supuesto, si yo no financio a mi cliente, pues seguramente no venda o no venda igual, etc. ¿Las provisiones forman parte de mi operativo? Sí, ojalá fueran 0, pero si tengo impagados o tengo que dotar alguna pérdida, pues aquí aparecen, ¿no?, con ese signo negativo. ¿La tesorería, ojo, de seguridad es operativa? Sí, porque tengo que tener ese dinero en una caja para que realmente yo pueda atender lo que yo he calculado que necesito atender de gastos en caso de que no pueda atenderlos de otra manera. Solo la de seguridad. ¿Qué hemos quitado aquí? La posición de colocación de financiación. Esto lo sacamos, lo veremos que está por aquí, luego trataremos esta parte, pero lo sacamos de lo que es operativo para nosotros. Y además, si os dais cuenta, lo que hemos hecho ha sido añadir pasivo sin coste explícito con signo negativo. Es esta fila de aquí, esta partida de pasivo, que si recordáis, acabamos de decir que son los proveedores, los acreedores, todo aquello operativo que son fuentes de financiación y me ayudan a financiar mis inversiones. Es decir, si yo tengo que financiar a un cliente que le he vendido 1 millón de euros, pero mi proveedor a mí me ayuda financiándome 300.000, pues en el fondo los 700.000 de diferencia que yo tengo que pedirle al banco, porque no tengo otra manera, pues hombre, no es 1 millón, son 700, ¿no?, porque 300 me ayuda a mi proveedor a financiarme él a mí. Por lo tanto, eso lo que hacemos es meterlo aquí, pasivo sin coste explícito, pero ojo con el signo negativo. ¿Por qué? Porque la suma total no va a ser los 770.000, sino que es, ojo, son los 770.000 sin la colocación, que en este caso es 0, de financiera y ayudado por los 336.000 del proveedor, ¿no? Esta es la parte que yo tendré que financiar, sí o sí. Tendré que financiar mi activo fijo, tendré que financiar mi activo operativo, que es lo que se llaman necesidades operativas de financiación, las NOF. Y si os dais cuenta, la suma de
estos activos ya no es 2.400.000, 7.472.000, etcétera, sino que es algo menor. Cambia. Y cambia bastante. Aquí, al sacar estos 3 millones, 5 millones, 4 millones, pues los saco, pues tengo solo que financiar 1.900.000, 3 millones y tal, en el caso de las NOF. Y en el total, pues lo tenemos aquí. Esto es súper importante porque si hacemos esta resta, que vamos a ver aquí ahora mismo, es la misma que hemos hecho aquí, me dice, oye, mira, el activo operativo que tú necesitas, ¿de acuerdo? Es las fuentes de financiación, que son lo que ponen los socios, que ahora veremos el pasivo, y lo que ponen los bancos, porque el resto, proveedores, etcétera, ya están en el activo con signo negativo, son realmente las que tienen que ayudarte para estas inversiones. Entonces vamos a ver un momento esa parte, es decir, vamos otra vez a comparar ambos balances. Fondos propios, pues los fondos propios son socios y resultados, bien de pérdidas o de beneficios, no repartidos. Evidentemente las pérdidas no las vamos a repartir, habría que ampliar capital si no tuviésemos otra manera de hacerlo. Capital social aportado por los socios, resultado no repartido del ejercicio, acumulado en las reservas año a año, ese es el no repartido, y estos son los fondos propios. Pues esto va a ser igual, aquí no hemos cambiado nada. ¿Qué más tenemos? Tenemos el pasivo sin coste explícito de largo plazo, que no hay, por lo tanto sería operativo, pero no hay de largo plazo. Pasivo financiero a largo plazo, esto es deuda bancaria, la mantenemos. Y en el acreedores a corto plazo, ahora lo que vemos es que como hemos quitado ese pasivo sin coste explícito, porque lo hemos pasado a las NOF, aquí, a las existencias, y también vamos a quitar la cuenta de crédito por ser financiera, igual que hemos hecho con la posición de tesorería, y la vamos a bajar aquí, y luego la veremos, la eliminamos, nos queda simplemente la parte de largo plazo que ha pasado a corto, ¿no? Es decir, los 713.000, etcétera, es decir, el banco. Y yo tengo aquí lo que mis socios han puesto, lo que los bancos han puesto, y eso es la suma del total del pasivo y los fondos propios, que evidentemente no cuadra con los activos. ¿Por qué no cuadra? Porque no va a ser coincidente. El préstamo bancario es a largo plazo, es un importe exacto que se coge al principio y que además se va normalmente devolviendo anualmente o mensualmente los mismos importes durante el ciclo de vida del préstamo. En cambio, las existencias, los clientes, eso va cambiando en base a las ventas, en base a los periodos medios, lo que tardo en cobrar, lo que tardo en pagar, todo eso está mucho más vivo y por lo tanto hay desajustes, ¿no? Yo tengo que financiar el primer año, 2022, 2.135.000 de inversión, inversiones en activo fijo, inversiones en mis propios clientes, existencias, etcétera, y solo dispongo de 1.650.000. Pues ese año sí que voy a tener una posición neta de tesorería, inversiones menos financiaciones, de 484.000 de deuda. Lo vamos a poner al revés para que se vea mejor, es decir, la financiación solo cubre 1.650.000, luego 484.876 lo tengo que pedir a la cuenta de crédito, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Ese año sí voy a necesitar la cuenta de crédito. Si yo arrastro, lo que estoy haciendo es ver exactamente con este balance cuánto realmente necesito o cuánto tengo de excedente de tesorería, que lo tenemos aquí. En el año 2, en el año 2023, ya vemos que el pasivo, ¿y a qué se debe? ¿Dónde ha crecido la financiación? Porque no se han pedido más préstamos, no se ha ampliado capital. Pues donde lo vemos es que en las reservas el beneficio generado en el 2023 no repartido ya ayuda a financiar no solo lo que necesitábamos, sino que incluso nos da un excedente de 1.071.000. Cubre estas 62.000 euros de pérdida y nos queda, después de cubrir esas pérdidas, pues 3.045.000. Con esos 3.045.000 lo que estoy haciendo es cubrir todas las necesidades de inversión respecto a lo que tenía y además aún me sobra 1.071.000. Y esa es la posición neta de tesorería de caja. ¿Por qué vemos aquí 3.069.000 y no vemos el 1.071.000? Porque se ha determinado, seguramente de forma incorrecta,
disponer de la cuenta de crédito de 2 millones, que veremos de dónde sale esta cifra. Y entonces dispongo, entonces tengo por un lado el 1.997.000 que dispongo y el 1.071.880 que el beneficio no repartido me ha generado. Y eso me genera una caja que es exactamente la suma, como vamos a ver ahora, la suma de ambas cifras. Aquí la tenemos, 3.069.287, que coincide con esto. ¿Por qué hacemos este balance de situación financiera? Porque realmente cuando hacemos proyecciones en el proyecto, porque el proyecto aún no existe, necesitamos saber qué necesidades de financiación exactas vamos a tener. No podemos decir, no, yo voy a pedir 5 millones de euros de crédito. Primero, igual no me lo dan, tengo que saber realmente cuánto necesito. En este ejemplo de la empresa de vacunas, el balance financiero nos dice que vamos a necesitar este dinero al principio y estos excedentes de caja se van a generar al final. ¿Con qué? Con todas las premisas de decisión que salen del Canvas o del plan de marketing estratégico, que es como se suele llamar en finanzas a toda la información inicial, y a las políticas de dividendos, los márgenes, etcétera, etcétera, las ventas estimadas, toda esa información que son previsiones me van a dar los periodos que tardo en cobrar, en pagar, en vender, todo eso es lo que me va a traer aquí. Y esos, digamos, premisas, esas variables que son las fundamentales, son las que trabajaremos desde el plan de marketing o Canvas, digo Canvas porque mucha información del Canvas se cuantifica aquí, el plan presupuestario que nos llevará a estos estados financieros. ¿Cuáles vamos a presentar a los bancos? ¿Cuáles vamos a presentar normalmente a los socios? Los contables. ¿Podemos presentar también los financieros que acabamos de ver aquí? Sí, suele ser bastante interesante, sobre todo para las rondas de inversión, etc. Bueno, nos vemos en el próximo.